Muy bien, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta clase virtual de historia sobre el origen de las salas evangélicas en Honduras. Queremos en este momento dar la bienvenida a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven a través de este medio. En esta ocasión queremos presentar la segunda parte de los pioneros de Evangelio en Honduras. Abarcaremos un periodo de tiempo de unos 30 años en donde conoceremos un poco más sobre los orígenes de la obra evangélica aquí en Honduras. Este tiempo, pues, fue un tiempo de mucha importancia para el establecimiento de de las primeras iglesias en nuestro país. Así que esperamos que juntos podamos disfrutar y conocer un poco más este, este momento de historia en donde queremos que todos y cada uno de nosotros podamos conocer mejor todo el esfuerzo y todo el sacrificio que los primeros creyentes, los primeros cristianos tuvieron que trabajar para que podamos nosotros hoy tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y como siempre lo hacemos, iniciamos encomendándonos a Dios con una oración. Así que quiero invitarles ahí donde se encuentran a poder elevar una oración a Dios y luego estaremos dando inicio a esta presentación, a esta clase de historia, donde esperamos que todos podamos tener algún provecho, ¿verdad? Sí que les invito a orar ahí donde se encuentren para que podamos dar gracias a Dios por esta tarde y también pedir a Él su bendición y dirección. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta tarde para poder conocer un poco más sobre el trabajo hecho por nuestros hermanos que nos precedieron, aquellos hombres y mujeres, los cuales tú enviaste a este país para que pudieran predicar el Evangelio santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos por todos los que estamos en este grupo, por todos los que han acudido a esta clase, por todos los que se van a agregar y también por todos aquellos que van a poder ver, van a poder escuchar esta clase y conocer un poco más de esta historia. Te pedimos, oh Dios, que seas tú trayendo a nuestras vidas la bendición. Ayúdanos para ser receptivos y para valorar también todo lo que tú has hecho a través de tus siervos. Nos encomendamos en tus manos, siempre dándote gracias en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. En la clase anterior no me dio tiempo, pero quisiera presentarlo ahora mismo, antes de continuar, estos libros que son recomendados para que podamos conocer mejor este tiempo y a la obra de los primeros misioneros. Este libro que ven, no sé si lo logran ver en pantalla, en realidad, me confirman, por favor, si logran ver. Yo no sé si están viendo lo que yo veo, ¿verdad? Si lo ven, me avisan, por favor. La imagen es sobre el libro de Christopher Knapp, este misionero que llegó. Ok, dicen que no cambian la imagen. Disculpen que no he podido solventar aquí. Déjenme intentarlo otra vez para poder ver si lo pueden observar igual que yo. Ujú. Disculpen que no me había percatado, ¿verdad? Y quiero ver si ahora sí. Creo que, creo que sí se ve, ¿verdad? Sí, muy bien, disculpen. Bueno, lo que están viendo en la pantalla es el libro de Christopher Knapp, uno de los primeros misioneros norteamericanos que vino a Honduras. Este libro, o esta breve semblanza de su vida, fue escrita por Thomas J. Knapp, que fue el hijo de nuestro hermano Christopher Knapp. Nuestro hermano Christopher Knapp fue un misionero muy importante, y aparte de haber sido misionero en Honduras, se retiró en 1917 debido a la malaria, pero continuó su labor en Estados Unidos y escribió muchos libros de sana doctrina, ¿verdad? La mayoría de ellos no está traducido al español, pero en la biblioteca virtual de Búhos intentamos hacer este trabajo de traducción a fin de proporcionarlo, especialmente a nosotros, los hermanos de Honduras, a fin de que lo podamos leer, ¿verdad? Son libros muy valiosos y muy importantes, no solo en Honduras, sino en muchas partes del mundo. También queremos recomendar permítanme, quiero ver si se logra ver el siguiente. Eh,
Solamente avisarles que si se corta la clase, ¿verdad? Se pueden volver a conectar con el mismo link que envié para continuar hasta el final. Este libro que ven en pantalla ahora se llama Una vida entregada. Fue escrita por un hermano muy importante en las asambleas de los hermanos, en nuestras iglesias, salas evangélicas, el hermano Henry Alan Ironside. Este hermano fue un predicador, un maestro, ¿verdad? Un teólogo muy importante. Y él conoció a la señorita Fanny Arthur, que fue una de las primeras misioneras que vino a Honduras, ¿verdad? Quien también murió muy joven, a sus 26 años, después de 8 meses de trabajo en Honduras, murió camino a Estados Unidos, murió en Guatemala, sirviendo al Señor, por supuesto, también por problemas de malaria. Así que nuestro hermano Ironside escribió este libro llamado Una vida entregada, que habla de los primeros días de la obra del Señor en Honduras. Así que es muy recomendado, se lo recomendamos. Está a la disposición de todos en la biblioteca virtual de Búhos. Les recomendamos también este corto, un pequeño libro sobre el hermano Carl Armendy, quien también fue uno de esos primeros misioneros que vino a Honduras, ¿verdad? Y este libro presenta una breve biografía de su vida y también algunos mensajes, algunos sermones que nuestro hermano Carl Armendy pudo escribir, pudo predicar, ¿verdad? Fue después de haber servido en Honduras durante un tiempo, fue un hermano muy importante, ¿verdad? En los institutos bíblicos en Estados Unidos, en el Seminario Teológico de Dallas especialmente. Y les recomendamos este libro, es corto y les puede servirnos a todos para conocer un poco más del contexto de la historia. Muy bien, ahora sí, continuamos con los pioneros del Evangelio en Honduras, segunda parte. Vamos a abarcar, como decíamos al inicio, un periodo de 30 años, comenzando con nuestro hermano Alfredo Hawkins, que fue el último misionero que vimos en la clase anterior. Quisiéramos presentar nuevamente las generales de nuestro hermano Alfredo Hawkins a manera de información y luego iremos avanzando poco a poco. Bueno, nuestro hermano Alfredo Hawkins nació en Inglaterra el 13 de enero de 1885 en una ciudad al sur de Inglaterra, ¿verdad? Llamado Newton Avon, en el condado de Devon. Un condado era lo que nosotros conocemos como un municipio. Luego nuestro hermano Alfredo Hawkins se trasladó, ¿verdad? En su juventud, en su niñez, a otra ciudad, además siempre costera, eh, llamada Torquay, donde vivió su infancia y casi el resto de sus días también. Nuestro hermano Alfredo Hawkins se convirtió al Señor a sus 19 años en 1904 en la ciudad de Torquay, mientras era invitado por su jefe, que era dueño de un hotel y él era un sirviente en ese lugar. Era invitado a cultos de oración de jóvenes y ahí nuestro hermano Alfredo Hawkins se aceptó a Cristo y decidió bautizarse y también servir al Señor durante su juventud. Y también ahí fue donde inició su deseo de ser misionero y servir al Señor en otras partes del mundo. Nuestro hermano Alfredo Hawking estaba comprometido, ¿verdad?, con la señorita Evelyn May Weber, con quien se terminó casando en 1919, que lo veremos poco más adelante. Nuestra hermana Evelyn nació también en el mismo año, 1885, el 15 de junio, ¿verdad? Y murió el 31 de diciembre de 1973. Nuestros hermanos contrajeron matrimonio, ¿verdad? En 1919 en el local, en la capilla del Gospel Hall de Warren Road en Torquay, ¿verdad? Nuestros hermanos Alfredo y nuestra hermana Evelyn tuvieron 3 hijos. La primera de ellas, conocida también de muchos de nosotros, llamada Alfredita Luisa May Hawkins, ¿verdad? Hondureña de nacimiento, ella nació en Comayagüela el 7 de agosto de 1920. También tuvieron un segundo hijo llamado Richard James Hawkins. Richard James es porque los padres de nuestros hermanos, uno se llamaba Richard y el de la hermana Evelyn se llamaba James, así que le pusieron el nombre de los abuelos, por así decirlo. Él nació el 7 de mayo de 1922. Y por último tuvieron una hija llamada Ruth Evelyn Cuyamel. Nació el 18 de julio de 1925. Este nombre, Cuyamel, es muy curioso y debido a que nuestro hermano Alfredo Hawkins tuvo un percance, ¿verdad? Un policía ebrio le disparó y por poco muere. Fue gracias a que Dios le salvó
que nuestro hermano Alfredo Hawkins no murió esa tarde, ¿verdad? Así que en honor a esa salvación que Dios hizo en su vida, el hermano Alfredo Hawkins y su esposa decidieron ponerle el nombre de Cuyamet, ¿verdad? Algo que también muestra el amor que tenía nuestro hermano Alfredo Hawkins y su esposa a este país. Eh, Nuestro hermano Alfredo Hawkins pertenecía a las asambleas de hermanos abiertos. Como vimos en la clase anterior, las asambleas de los hermanos nacieron en la ciudad de Irlanda, en el país de Irlanda del Norte, perdón, y el movimiento de los hermanos se expandió hasta Inglaterra y llegó a Estados Unidos y ahí hasta todas partes del mundo. Eh, Nuestro hermano Alfredo Hawkins era uno de estos hermanos, ¿verdad?, de nuestras asambleas. Así que tenemos la plena confianza de que la doctrina que nuestro hermano Alfredo Hawkins predicó, pues era la que nosotros también creemos y practicamos. Nuestro hermano Alfredo Hawkins llegó a Honduras por primera vez el 27 de septiembre de 1911, estando soltero. Él venía como vendedor de Biblia, como colportor. Luego, su salida, después de casi más de 50 años de servicio en Honduras, él se fue en 1968. Falleció el 23 de septiembre de 1978, es decir, 10 años después de haberse retirado de Honduras. Y murió en su ciudad, ¿verdad? En la ciudad en la que sí crió, en Torquay, Devon, Inglaterra. Bueno, quiero dar gracias a todos los que están aquí. Gracias por el apoyo, gracias por el interés. Y estamos viendo los pioneros del Evangelio en Honduras y abarcando un periodo de tiempo de unos 30 años. Vamos a ver a tres personajes importantes, o al menos eso desearía yo, abarcar a estos tres personajes. Uno de ellos es el hermano Alfredo Hawkins, el segundo es el hermano Juan Rudolph y el tercero el hermano Santiago Escolo, ya que ellos fueron los tres primeros misioneros que vinieron a Honduras y permanecieron durante muchos años en nuestro país. Tal vez les tocó la parte más dura de la obra del Señor en este país, ¿verdad? Entonces, eh, debemos conocer y es importante conocer la historia de estos hermanos, ya que ellos fueron los pioneros y los que hicieron un gran esfuerzo para que hoy nosotros podamos tener el Evangelio. Continuando con la historia del hermano Alfredo, lo vimos en la clase anterior, así que no voy a abarcar demasiado esto. Lo que ven en pantalla es la familia del hermano Alfredo Hawkins, su padre llamado James, su madre Mary Ann Bathershire, son los apellidos que ellos tenían, ¿verdad? Aparecen sus tres hijos y aparecen también sus hermanos. Y esta familia es extensa, ¿no? Nuestro hermano Alfredo Hawkins era el noveno hijo, si mal no me equivoco, de esta familia de 13, ¿verdad? De 13. Entonces, la familia del hermano Alfredo Hawkins era extensa. Voy a avanzar rápido por esta parte, ya que en clase anterior, pues estuvimos viendo esto. Este documento muestra, pues, un censo hecho en la ciudad de Devon, ¿verdad? En Torquay, en el condado de Devon, en la ciudad de Torquay en la calle de St. Mary Church, que era el lugar donde nuestro hermano Alfredo vivía. Y ahí pueden observar el nombre de la familia de nuestro hermano Alfredo Hawkins, sus hermanos, sus padres, y él aparece, si ustedes pueden ver aquí casi en la tercera o en la penúltima línea, pueden observar el nombre del hermano Alfredo Hawkins, de tan solo 6 años. Avanzo. Esta era la iglesia de Gospel Hall de Warren Road, Torquay, donde nuestro hermano se congregaba y donde posiblemente se casó. Vemos aquí este documento que ya lo habíamos mostrado, donde aparece el nombre de nuestro hermano Alfredo Hawkins y el interés que él tenía de ir a Japón. Ese era el deseo del hermano Alfredo Hawkins. Él decidió estudiar para ser misionero y salir al campo. Esta es la correspondencia que había entre su anciano, entre su jefe y también el encargado de la revista Ecos de Servicio, quienes eran los que le estaban apoyando para que fuera misionero. En él se expresa el deseo del hermano Alfredo, de 23 años, de salir al campo misionero y la ayuda que le iban a ofrecer para que estudiara en Londres, ¿verdad? Y este es un poco más de la correspondencia. Al final de esta correspondencia, nuestro hermano Alfredo Hawkins acepta eh, venir a Centroamérica como colportor, ya que no se pudo ir para Japón debido a que los misioneros ahí decidieron que él no estaba suficientemente preparado. Avanzo. Este es el hogar donde posiblemente vivió el hermano Alfredo Hawkins, el 6 de Hartburg,
Place en Helen, Turkey, ¿verdad? Esta pequeña casita ahí que pueden observar es el lugar donde posiblemente vivía el hermano Alfredo Hawkins con sus hermanos. En ese tiempo, ¿verdad? De 1911, él con 26 años vivía con uno de sus hermanos mayores y con una sobrina, ¿verdad? Que sus padres habían adoptado, por así decirlo, eh, habían, eh, habían tomado como hija, tal vez posiblemente porque una de las hermanas del hermano Alfredo Hawkins ya había muerto para ese entonces. Este es el mapa del condado de Devon, ¿verdad? En Inglaterra. El mapa aquí pues, está marcado en gris detrás de mí, creo que estoy tapando por ahí, ¿verdad? La parte en gris, este es el mapa de Inglaterra y la parte en gris representa el condado de Devon. Y ahí pueden observar las ciudades, ¿verdad? Una de ellas que es Torquay, una ciudad costera, un poco más adelante está la ciudad de Newton Avon, donde nuestro hermano nació. ¿Ok? Este es el censo de 1911, donde podemos observar aquí en la parte inferior el nombre del hermano Alfredo Hawkins, su hogar, ¿verdad? La dirección de su casa. Este es el año, ¿verdad? Y los nombres de su padre, de su madre, de su sobrino, de su hermano, perdón, Eli, su nombre, y el nombre al final de su sobrina de 9 años, ¿verdad? Muy bien, este es el hermano Alfredo Hawkins cuando tenía 26 años, así estaba cuando él vino a Honduras por primera vez el 27 de septiembre de 1911. Avanzamos, esto lo vimos en la clase anterior, lo primero que el hermano Alfredo Hawkins escribió cuando tocó tierra hondureña, ¿verdad? Entonces es muy importante porque menciona a nuestro hermano Christopher Nat y menciona también la fecha en que llegó y las dificultades que comenzó a experimentar, ¿verdad? En Honduras, siendo que él era inglés y en Honduras había un atraso muy grande en lo económico, en lo social, en lo político. Fue muy difícil para él adaptarse. Una de las cosas que él observó fue que había mucha pobreza en Honduras y que las personas muchas veces no se podían dar el lujo ni siquiera de comprar una Biblia. Sin embargo, nuestro hermano vio un gran interés, ¿verdad?, en los habitantes hondureños. En este fragmento del escrito de él, pues menciona, ¿verdad?, que le fue difícil incluso comer en este país debido a las costumbres, de la cual pues eran comer con los dedos y él todavía estaba acostumbrado a comer con tenedores y cucharas, ¿verdad? Muy bien, este es nuestro hermano Alfredo Hawkins en su periodo como colportor. Él trabajó 8 años vendiendo Biblia en Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Venezuela y Colombia. Es decir, nuestro hermano Alfredo Hawkins fue un hombre muy dedicado a la obra del Señor. En muchas de esas ocasiones se enfermó de muchas enfermedades, la malaria, fiebre amarilla y otros tantos. Pero nuestro hermano Alfredo Hawkins fue un hombre muy dedicado. Lo vemos ahí montando a una mula que él alquilaba llamada Doña Luisa, ¿verdad? Y vemos cómo llevaba su carga, vemos su sombrero y su indumentaria, ¿verdad? Cómo vestía. Este es don Alfredo pasando el río, un río en El Salvador, el río Lempa, junto con sus 3 mulas alquiladas, don Bosco, doña Luisa y doña Magdalena. Vemos que habían muchas dificultades que enfrentar. Muy bien, tenemos 6 minutos más antes de cortar esta primera parte. Si gustan y si les interesa seguir avanzando más en la historia, les invito a conectarse después de que termine esta parte, ¿verdad? Creo que con esto abarcaremos una gran parte de la historia. Tal vez no terminemos todo, pero creo que servirá para un poco de orientación, ¿verdad? Muy bien, en esta fotografía vemos una calle en El Salvador donde se está haciendo una procesión católica en tiempos como este, ¿verdad? Semana Santa. Lo que vemos en la imagen es toda una gente, los habitantes de esta ciudad, tirando palmas de manacas y también el cura levantando la hostia, ¿verdad? Mientras se hace la procesión con la cruz al frente y las personas siguiendo la procesión. Esta fotografía fue tomada directamente por el hermano Alfredo Hawkins. Este es un fragmento de la revista de la Sociedad Bíblica Americana. Se llamaba La Record, ¿verdad? Esta revista
daba información sobre el trabajo que los colportores estaban haciendo en todas partes del mundo, ¿verdad? Y este fragmento en especial es muy interesante porque lo escribió el hermano Alfredo Hawkins. Si ustedes pueden observar aquí, el título de este fragmento se llama Generales, Capitanes y Soldados en Honduras. Y se menciona que el hermano Alfredo Hawkins está dando un resumen de ese trabajo. Muy bien, avanzamos. Este es nuestro hermano Alfredo Hawkins en el río Magdalena, ¿verdad? Cruzando el río Magdalena en, si mal no recuerdo, es en Colombia, ¿verdad? Porque nuestro hermano viajó hasta allá también durante un tiempo de enfermedad. Su jefe le recomendó ir hasta allá. Avanzamos. Este es nuestro hermano Alfredo Hawkins trabajando con uno de sus compañeros nativos, nuestro hermano Sergio Calles, que era un hondureño, ¿verdad? Que trabajó con él en el trabajo de colportaje. Hay que decir que los colportores recibían un salario. Nuestro hermano Alfredo Hawkins recibía un salario de $20 mensuales, más la comisión del 25% de todo lo que él vendiera, ¿verdad? Muy bien. Nuestro hermano Sergio Calle, pues fue un gran hermano también. De hecho, no conocíamos el nombre de él y el trabajo que había hecho, pero fue muy importante en los inicios de la obra del Señor en Honduras. Muy bien. El hermano Alfredo Hawkins, después de 8 años de trabajo, en 1919 decidió retirarse de la Sociedad Bíblica Americana, regresar a Inglaterra para casarse. Había estado de novio con nuestra hermana Evelyn May Hawkins durante más de 8 años. Alguien me preguntaba o alguien me decía que la boda del hermano Alfredo Hawkins fue rápida, que solo fue a casarse y regresó, pero en realidad su noviazgo duró más de 8 años, así que tuvo que esperar mucho, ¿verdad? Aparte que durante ese tiempo estaban separados por una gran distancia, ¿verdad? En este fragmento, en este escrito, se ve la renuncia, por así decirlo, el aviso de la renuncia del hermano Alfredo Hawkins a la sociedad bíblica y su anuncio de su boda y el deseo de regresar a Honduras ya como un misionero establecido, ¿verdad? En un solo país. Eh, Ahora quiero presentarles esta foto en los últimos 2 minutos que quedan. Vuélvanse a conectar después para seguir porque hay muchas más fotografías que creo que les van a interesar. Esta fotografía de aquí, que ustedes pueden observar donde dice Honduras y C.F. Lincoln, que era uno de los colportores centroamericanos, nos presenta a estos colportores que trabajaron en Honduras. Uno de ellos es el hermano Alfredo Hawkins. Ustedes lo pueden observar aquí en medio. Este de aquí que tiene su traje blanco y su bigote, sus lentes, es el hermano Alfredo Hawkins. Y el que está sentado es muy importante. Se llamó Carlos William Kramer. Fue otro colportor y en nuestro hermano Alfredo Hawkins adiestró, por así decirlo, le ayudó al inicio de su trabajo como colportor. Y nuestro hermano Carlos Kramer fue el fundador de la revista Contendor por la Fe. Los mayores recordarán esta revista porque fue muy importante y muy popular en los inicios de la obra del Señor en Centroamérica. Y estos son los colportores. Esta fotografía es tomada durante el tiempo del 12 de abril de 1917, por ese tiempo, ¿verdad? Así que es una fotografía muy antigua. Muy bien, me queda un minuto. Solo para decirles gracias por estar aquí, los que están, pues bienvenidos, gracias por el interés, gracias por el deseo de conocer la historia. Por favor, vuélvanse a reconectar para avanzar. Hay muchas fotografías más que quisiera mostrarles para ir contando un poco más de la historia de los inicios de la obra del Señor, ¿verdad? Así que muchas gracias. Vamos a conectarnos. Voy a terminar ahorita la clase y para volvernos a conectar en 2 minutos. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Eh, Estamos viendo los pioneros del Evangelio en Honduras, una segunda parte, ya que no abarcamos en la clase anterior toda la historia. La historia es muy extensa, tiene muchos detalles importantes que no podemos pasar por alto. Así que fue necesario una segunda parte de los pioneros del Evangelio para abarcar un periodo de tiempo como de 30 años para ver con un poquito más de detenimiento la historia, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces estamos viendo
a tres personajes muy importantes en la historia de nuestro país, como lo fue don Alfredo Hawkins, don Juan Rudolph y don Santiago Escolo. Por los momentos estamos abarcando la historia de don Alfredo, que es muy importante, ya que fue el primer misionero que vino y se quedó por más de 50 años en Honduras. Y la vida de don Alfredo Hawkins comienza, bueno, la obra de nuestro país comienza en estos primeros años de colportaje. Fueron 8 años de mucho trabajo, de mucha estrechez, de mucha necesidad, de grandes riesgos, peligros, amenazas, los cuales nuestro hermano tuvo que afrontar, ¿verdad? Él y todos los colportores, todos los vendedores de Biblia. Pero vamos a avanzar. Veíamos esta imagen de los colportores centroamericanos, entre ellos el hermano Alfredo Hawkins y el hermano Carlos Kramer, que más adelante será un personaje muy importante, ¿verdad? Muy bien, este es el mapa de Turkey, un mapa un poco más detallado, perdón, el mapa del condado de Devon, ¿verdad? Lo pueden ver y observar también en la página creada especialmente para el hermano Alfredo Hawkins, y el cual puede ser de mucho interés también porque hay mucho más contexto histórico ahí. Esta es el acta de nacimiento de nuestra hermana Alfredita Luisa May Hawkins, la hija primogénita del hermano Alfredo Hawkins, ¿verdad? En ella pueden observar, o bueno, no sé si la pueden observar en realidad, sí creo que sí. En ella pueden observar el lugar donde ella nació en Comayagüela el 12 de agosto, si mal no veo, sí, el 12 de agosto de 1920, ¿verdad? Ella nació en 1920, ella fue hondureña por nacimiento. Y aparece ahí abajo, ¿verdad? Ustedes pueden observar el nombre o la firma del hermano Alfredo Hawkins. Muy importante esto porque la señorita Alfredita Hawkins nunca se casó y consagró su vida también, como sus padres, a la obra misionera. Esta es una fotografía de nuestra hermana Alfredita Hawkins, tal vez teniendo 1 año de edad, ¿verdad? Estaba muy pequeña todavía. Y fue una niña que fue librada también de la muerte, pues cuando nuestro hermano Alfredo y nuestra hermana Evelyn se trasladaron desde Comayagüela a San Pedro Sula, en este viaje de más de una semana o casi un mes de viaje a lomo de mula y con muchas dificultades, la niña se les cayó en el camino de un barracón y casi muere la niña, ¿verdad? Pero Dios le libró. Así que vemos que los hermanos tuvieron que pasar muchas dificultades, ¿verdad? Ah, en la fotografía que están observando a continuación, vemos un grupo de hermanos en algún lugar de Honduras. No tengo en realidad exacto lugar. Esta fotografía fue tomada por el misionero Juan Rudolph, ¿verdad? De su colección personal. Y se observa un grupo de hermanos que van rumbo al río para bautizar a algunos hermanos, ¿verdad? Entre ellos va el hermano Alfredo Hawkins, quien era el encargado de bautizar a estos primeros creyentes, ¿verdad? En esta fotografía pueden observar al hermano Alfredo Hawkins bautizando a una de nuestras hermanas, ¿verdad? Este era parte del trabajo del hermano Alfredo Hawkins también, ya como misionero, establecer asambleas, iglesias, ¿verdad? Formar hermanos, capacitarlos, predicar, enseñar, bautizar. El trabajo del hermano fue un trabajo muy arduo, ¿verdad? Hecho con amor. Esta fotografía, enviada por el hermano Alfredo Hawkins a una hermana en particular, desconocemos a qué hermana en realidad, pero es una reliquia, pues el hermano Alfredo Hawkins la envió a una amada hermana o amiga, como dice él, eh, en 1941, ¿verdad? Y muestra ese amor que el hermano Alfredo Hawkins prodigaba a todos los hermanos, y a muchos en particular, ¿verdad? Porque siempre hubieron hermanos que fueron de mucha ayuda y de mucha bendición también para el hermano Alfredo Hawkins. Vamos a ir viendo una serie de imágenes y así contando un poco el contexto, la historia de cómo se desarrolló la obra del Señor, ya que las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? En esta fotografía vemos al hermano Alfredo Hawkins en medio,
a nuestra hermana Evelyn y a nuestra hermana Alfredita Hawkins en celebrando uno de sus aniversarios, ¿verdad? De servicio en la obra de Honduras, ¿verdad? Y los hermanos, amablemente, muy posiblemente los hermanos de San Pedro, les hicieron estos pasteles, uno a cada uno, para así agradecer a Dios por la vida de nuestros hermanos. Esta fotografía es de mucho valor, ¿verdad? Porque nos presenta a los tres primeros misioneros que llegaron a Honduras para establecerse, para quedarse y servir en la predicación del Evangelio en nuestro país. En esta fotografía observamos aquí, en este lado, a nuestro hermano Alfredo Hawkins. Como pueden ver, nuestro hermano Alfredo era muy alto, ¿verdad? Prácticamente un hombre de casi 2 metros de altura, tal vez unos 70, unos 80 por ahí. Nuestro hermano Alfredo era bastante alto. Observamos aquí también en medio a este hermano que es un poco ya más bajito, el hermano Juan Rudolph, ¿verdad? El hermano Juan Rudolph y su esposa, nuestra hermana Janet Rey Rudolph. Bueno, nosotros la conocemos como la hermana Nettie, ¿verdad? La hermana Nettie Rudolph. Y tenemos por este otro lado al hermano Santiago Escolón. Como pueden ver, nuestro hermano Santiago Escolón era un poco más bajito incluso que el hermano Juan. Él era un poco más bajo. Y aquí vemos a su lado, nuestra hermana Olivia, ¿verdad? Nuestra hermana Olivia Escolón. Ya vamos a hablar un poco más de ellos, de la historia del hermano Juan y del hermano Santiago, pero solamente lo vemos así rápidamente. Vemos aquí también a las niñas, ¿verdad? Eh, el hermano Juan y la hermana Nepi tuvieron 2 hijas, ¿verdad? Solamente 2 hijas, y posiblemente ella sea una. Y ella que está aquí a la par del hermano Juan, la más alta, sea su otra hija. Y estas 2 niñas de la esquina, ¿verdad? Tanto la que está con la hermana Olivia, es una de sus hijas, y esta otra niña de aquí que está con el hermano Alfredo, posiblemente sea otra hija del hermano Santiago y la hermana Olivia Espolo, ¿verdad? Muy bien. Esta es la primera sala evangélica de Honduras. Se estableció entre los años 1898, que fue el año en que vino nuestro hermano Christopher Knapp y el hermano Eulalius Nathan Grove, y entre el año 1905. Por ahí esa es la fecha más o menos establecida para la fundación de esta iglesia, esta sala evangélica. No hay una fecha exacta, no hay documentos que lo confirmen todavía, pero lo cierto es que fue la primera sala evangélica de Honduras, establecida en el barrio El Benque, en San Pedro Sula, ¿verdad? ¿Por qué se estableció ahí la primera sala evangélica? Por una sencilla razón, porque ahí fue donde se establecieron los primeros misioneros, y ahí es donde se comenzó a predicar y donde aceptaron los primeros cristianos, ¿verdad? Aunque fueron pocos al inicio, al retirarse el hermano Christopher Nall, la hermana Fanny Arthur haber fallecido, el hermano Eulalius Nathan Grove también murió, y el hermano Carl Armendy también se fue, regresó a Estados Unidos, y nuestro hermano Alfredo Hawkins en 1919 regresó a Inglaterra. Por tanto, estos hermanos quedaron solos, prácticamente solos, ¿verdad? Pero el hermano Alfredo Hawkins, consciente de que habían quedado estos pocos hermanos ahí, decidió, al regresar a Honduras, irse a Comayagüela, y al nacer su hija, regresar a San Pedro Sula entre los años 1920 o 21 por ahí, a San Pedro Sula para volver a reunir a este pequeño grupo de hermanos y establecer, por así decirlo, la primera asamblea, ¿verdad? Entonces, esta es la primera iglesia porque ahí se radicaron los primeros creyentes. De ahí también salieron a predicar a la costa, toda la costa norte, y se estableció la segunda sala evangélica, que fue en la aldea del Paraíso de Omoa. En realidad, la asamblea del Paraíso de Omoa, el grupo de hermanos se congregaba en la aldea de Cuyamel, pero un hermano que vivía en el Paraíso de Omoa donó el terreno donde se construyó lo que es la sala. Así que se trasladó este grupo de hermanos hasta el Paraíso, donde se estableció en 1925, lo cual significa
que el año pasado la Asamblea del Paraíso de Moa estaba cumpliendo 100 años de fundación, ¿verdad? Y la iglesia de la Sala Evangélica en el barrio El 20 estará cumpliendo entre 127 años aproximadamente. Muy bien. En la fotografía observan a estos dos hermanitos, desconocemos sus nombres, y en el otro extremo vemos al hermano Alfredo y a la hermana Evelyn, ¿verdad? Muy posiblemente durante los años 1930, 1940, por ahí es esta fotografía. Eh, Antes de pasar a la imagen, quisiera mostrarles una curiosidad muy importante. Al establecerse la primera iglesia, al construirse el primer templo, el hermano Alfredo Hawkins decidió llamar a la iglesia, ¿verdad? Es Maranata. Ese era el nombre con que se conocía a los hermanos, la iglesia de Maranata. Y aquí abajo del nombre o del título Sala Evangélica aparece Maranata, Jesús viene. Después de un tiempo, los hermanos de Guatemala decidieron llamar salas evangélicas porque en Inglaterra y en Estados Unidos los anglosajones llaman, las asambleas de hermanos llaman a sus locales Gospel Hall, que es solo un salón de evangelio. Entonces el hermano Carlos Kramer muy posiblemente adoptó este título para la iglesia, a las iglesias que se estaban fundando en Guatemala. Y como eran conocidos del hermano Alfredo Hawkins, es posible que el hermano Carlos Kramer propuso al hermano Alfredo Hawkins que también en Honduras las asambleas se llamaran salas evangélicas, ¿verdad? Sin embargo, permaneció siempre en la parte inferior el nombre Maranata Jesús. Bien, una curiosidad muy importante, ¿no? Avanzamos. Disculpen si voy demasiado rápido o si lo que digo tal vez no se entiende, pero vamos despacio. Esta fotografía fue tomada en 1947, ¿verdad? Están observando ustedes una de las primeras conferencias o reuniones de ancianos y misioneros en, en la aldea o en el campo bananero de lo que llamaban Finca 7 o lo que actualmente llaman Laza Rosa, ¿verdad? Estos son algunos ancianos que están en la parte de atrás de este hermano que está de pie aquí con una corbata, que es casi uno de los únicos nativos hondureños que usa una corbata, se llamaba eh, Sinfo, no, no recuerdo el nombre ahorita, apellido Rojas, Sinforoso Rojas era el nombre del Sinforoso Rojas, fue un hermano que tenía mucho dinero, bueno, que tenía bastante dinero y apoyó mucho la obra del Señor en Honduras. Lamentablemente murió. Después de esta fotografía, unos años después, en los años 50, él falleció y fue muy reconocido y llamado por los primeros misioneros porque apoyó mucho a los misioneros y a los primeros hermanos. Sentados aparecen el hermano Sergio Calles, que ya lo vieron en fotografías anteriores durante el tiempo del colportaje con el hermano Alfredo Hawkins, fue uno de sus compañeros, ¿verdad? Nuestro hermano, a su lado está el hermano Juan Rudolph, la hermana Nettie Rudolph, el hermano Alfredo Hawkins y por último el hermano Santiago Escolo. Esta es una de las fotografías más conocidas de la obra del Señor en Honduras, reproducida en casi todas las revistas misioneras de ese tiempo, tanto en la revista Record como en la revista La Senda del Creyente de Argentina, en otras revistas de Escocia y revistas también de Inglaterra como Ecos de Servicio. En todas ellas aparece esta misma fotografía, ¿verdad? Muy bien. Esta fotografía muestra un grupo de creyentes, muy posiblemente sea en La Ceiba o en Trujillo, uno de estos lugares. Y aquí de rodillas ustedes van a observar al hermano Alfredo Hawkins, ¿verdad? Pues el hermano Alfredo Hawkins tenía una visión muy grande, él quería alcanzar toda la costa hondureña. Debido a que los hermanos de la iglesia centroamericana, como también entre ellos habían hermanos que trabajaron como colportores, fueron muy conocidos entre
entre los misioneros, ¿verdad? Estos colportores fueron compañeros del hermano Alfredo, tomaron la decisión de compartirse el terreno de Honduras, ¿verdad? Y los hermanos de la iglesia centroamericana fueron más al sur de Honduras y los hermanos de las asambleas, ¿verdad? De las salas evangélicas se dedicaron a predicar más en la costa, ¿verdad? Para así compartirse el territorio a fin de que el evangelio llegara a muchas más personas. Bien, en la siguiente fotografía pueden ver esta nueva sala evangélica recién construida y aquí en el pórtico, por así decirlo, en el porche, aparece nuestro hermano Juan Rudolph, ahí en la parte de arriba, un hermano que fue el que construyó la sala, que tiene ahí el sombrero, y también el hermano Alfredo Hawkins, ¿verdad? Muy posiblemente esta iglesia haya sido ya sea en Trujillo o en Tele, donde nuestro hermano Juan Rudolph estaba trabajando. Muy bien, esta es otra de las primeras salas evangélicas, pero ya en Tegucigalpa. En la fotografía aparece nuestro hermano Alfredo Hawkins al medio, nuestra hermana Esma Nasralla y su hermano Naín Nasralla. Esta era en realidad la casa de los Nasralla, donde se comenzó a predicar el evangelio y donde posteriormente se fundó la primera sala evangélica de Tegucigalpa. No recuerdo el nombre del barrio en este momento, pero esta fue la primera sala evangélica y nuestro hermano Alfredo Hawkins fue en esa ocasión para partir el pan por primera vez, junto con el hermano Manuel Narrala, su mamá, la hermana Florinda Narrala, y su papá Salvador Narrala, y por supuesto sus hermanos, ¿verdad? América Narrala, Esma, Naín, que eran sus hermanos. En esta fotografía vemos a nuestro hermano Alfredo Hawkins en Torquay, Inglaterra, junto a nuestra hermana Evelyn y nuestra hermana Alfredita Hawkins, muy posiblemente, ¿verdad? No sé si era para la boda, no tengo todavía el dato, pero posiblemente fue para la boda de su hija menor, Evelyn Cuyamel, ¿verdad? Quien se comprometió. Muy bien. En esta fotografía vemos el pregonero de 1994, donde se recuerda la labor de nuestros hermanos Hawkins, ¿verdad? Quienes trabajaron desde 1920 hasta 1968, ya como familia, ya como pareja, aunque don Alfredo trabajó, como dijimos, muchos años antes como colportor. Bien, por cierto, la hermana Alfredita Hawkins, a quien vimos anteriormente, ¿verdad? Nuestra hermana Alfredita Hawkins vino a Honduras, también encomendada por las asambleas de los hermanos de la ciudad de Torquay, como misionera en 1948. En ese tiempo se estableció también la imprenta en la ciudad de La Ceiba por nuestro hermano Santiago Espolo y nuestra hermana Alfredita Hawkins colaboró tanto con el hermano Santiago Espolo como con la hermana Olivia para la producción de la revista cristiana Verdades Bíblicas, una revista que fue muy importante en los inicios de la obra del Señor en Honduras y en muchas partes del mundo, ya que la doctrina era muy importante, ¿verdad? Y los hermanos pues se dedicaron a publicar esta revista muy conocida, no solamente por los hermanos en Honduras, sino por muchas partes, ¿verdad? En Argentina, incluso en España, hay algunos, todavía algunas revistas de nuestro, que han sobrevivido a nuestro hermano, ¿verdad? Nuestra hermana Fredita entonces fue muy importante en la obra del Señor, ya que ella colaboró también con la propagación de la sana doctrina a través de esta revista. Muy bien, avanzamos. Bienvenidos a los que se acaban de ingresar, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. A continuación les presentamos estas dos fotografías. En la primera observamos a nuestro hermano Alfredo Hawkins, nuestra hermana Evelyn, una fotografía tomada muy posiblemente por nuestro hermano Roberto Shedden, eh, y la cual se publicó en 1999, mucho tiempo después de su fallecimiento, como una breve semblanza de la obra del Señor en Honduras, ya que en 1998 ya se cumplían los 100 años de la obra del Señor en nuestro país. Así que nuestro hermano Roberto Shedden y su esposa, nuestra hermana Juanita, hicieron un pequeño escrito sobre la obra del Señor en Honduras. Y ahí incluyeron la fotografía del hermano Alfredo y la hermana
la hermana Evelyn. En la otra fotografía, ustedes van a observar la fotografía a nuestra hermana Evelyn May Hawkins en la asamblea de la Masica, ¿verdad? En una sala evangélica posiblemente recién inaugurada. Entonces, nuestra hermana Evelyn también fue una persona muy dedicada a la obra del Señor y un soporte muy grande para nuestro hermano Alfredo Hawkins, ¿verdad? Aunque el español no siempre fue el fuerte de ellos, no lograron nunca dominar tan bien el español, pero se hacían entender por los hermanos. Y lo más distintivo de ellos fue su amor y su amabilidad, su hospitalidad. Fueron hermanos entregados completamente, ¿verdad? Su hogar siempre estuvo abierto para todos los hermanos. Muy bien, en esta otra fotografía vemos a nuestro hermano Alfredo y a nuestra hermana Evelyn, posiblemente en su casa, ¿verdad? En San Pedro Sula, no sabemos, nuestro hermano Alfredo Hawkins sosteniendo a un loro que le regalaron, nuestra hermana Evelyn sosteniendo un ramo de flores, ¿verdad? Y en la otra fotografía, ustedes pueden observar, y es muy interesante esta fotografía, porque fue tomada por nuestro hermano Juan Rudolph, a nuestro hermano Alfredo Hawkins con su casco distintivo, ¿verdad? Este casco de explorador que utilizaban mucho los misioneros como protección, ¿verdad? Tanto para el sol como para cualquier cosa, algún peligro. Sus lentes, ya nuestro hermano estaba algo mayor, tal vez tenía unos 50, 60 años, y su mochila ya listo para salir. Si ustedes pueden observar, él usaba su saco, su corbata, era un inglés, ¿verdad? Y en esta fotografía, nuestros hermanos se preparaban para ir en un viaje misionero hacia la Mosquitia, porque en ese lugar nuestro hermano Alfredo y nuestro hermano Juan Rudolph fueron los primeros en llegar a predicar el Evangelio. Cuando en un tiempo cuando ni siquiera el gobierno de Honduras sabía lo que había en la Mosquitia y desconocían, ¿verdad? Lo que había en ese lugar. Así que ellos pidieron permiso a las autoridades, al gobierno, y se les extendió un permiso especial. En cierta ocasión, nuestro hermano Juan Rudolph tuvo que sacar de la prisión a unos hermanos de la iglesia morava porque ellos intentaron ingresar a la Mosquitia sin permiso y nuestro hermano Juan Rudolph intercedió por ellos para que pudieran salir de ese lugar. Así que la labor de ellos fue muy importante. Nuestro hermano Alfredo Hawkins siempre fue muy dispuesto para salir a ese lugar. Esa fue la razón por la que don Juan Rudolph vino a Honduras en realidad, porque el hermano Alfredo Hawkins le confesó que esa era una zona del país donde él no había podido llegar y que tenía mucho interés en que se llegara a predicar el evangelio. En esta otra fotografía, disculpen, no va a dar tiempo para terminar tal vez todo lo que quisiera abarcar, ¿verdad? En historia. Esta va a ser la última parte que vamos a abarcar, pero creo que puede servir. Y tal vez en otra ocasión vamos a dar otra clase para abarcar un poco más de hermano Juan y hermano Santiago. Pero quisiera terminar con el hermano Alfredo Hawkins, ¿verdad? El hermano Alfredo Hawkins lo vemos aquí en esta fotografía junto a nuestra hermana Evelyn sosteniendo la Biblia y a nuestra hermana Alfredita Hawkins, ¿verdad? Ya establecidos como misioneros. Posiblemente en los años 50 es esta fotografía, ¿verdad? Tomada en su hogar, en San Pedro Sur. Y a la par aparece un documento muy importante y es para que todos ustedes, hermanos y amigos, puedan conocer de dónde se obtiene la información que se utilizó en el libro Alfredo Hawkins. La gran mayoría de la información de los escritos del hermano Alfredo Hawkins los encontramos en esta revista llamada Ecos de Servicio, ¿verdad? Es una revista inglesa, ¿verdad? Que daba información sobre el trabajo de la obra del Señor en muchas partes del mundo, por no decir que en todas partes, ¿no? Y en ese lugar, pues se publicaba lo que el hermano Alfredo Hawkins, la hermana Alfredita Hawkins, el hermano Juan, el hermano Santiago, el hermano Roberto, el hermano Samuel Hamlo, el hermano Guillermo Tisbury, etcétera. Todos estos misioneros, en ese lugar se publicaba todo lo que los hermanos estaban haciendo en Honduras. De ahí, de esta revista es donde se tuvo la evidencia, ¿verdad? La mayor evidencia, la mayor cantidad de escritos que respaldan la vida y la obra del hermano Alfredo Hawkins. Muy bien. A continuación les presento la tumba del hermano Alfredo Hawkins. Para los que nunca la habían visto, esta es la tumba
del hermano Alfredo y la hermana Evelyn, sepultados en el mismo lugar, ¿verdad? En la tumba que está en Torquay, en Inglaterra, solo se escribió lo siguiente: en amoroso recuerdo de Evelyn May Hawkins, 1885 a 1973, es decir, que ella murió primero, con Cristo y su amado esposo Alfredo, 1885 a 1978. Y en la parte de abajo se lo dice, misioneros por muchos años en Honduras. Esa es la tumba del hermano Alfredo Hawkins ahí en Inglaterra, ¿verdad? Después de más de 50 años de servicio en Honduras, nuestro hermano Alfredo se retiró en 1968 y moriría 10 años después, en 1978. Este es el barco en el que el hermano Alfredo Hawkins vino a Honduras, el SS Victoria, en el 27, perdón, en ese tiempo de 1911, ¿verdad? 1911. Vino desde Liverpool, haciendo escala en Quebec, Quebec, Canadá, y de ahí tomó un barco de la Standard Free Company hacia Honduras. Estas fotografías agradecemos a la hija de nuestro hermano Samuel Hamlow, Pauline Hamlow, quien es la que nos ha proporcionado estas fotografías, que son tal vez muy valiosas debido a la claridad y debido a lo valioso que son, ¿verdad? Porque no hay muchas fotografías. En esta aparecen el hermano Alfredo Hawkins, que lo podemos ver en vivo y a todo color, por así decirlo, junto al hermano Santiago Scolon. Tenemos aquí abajo a la hermana Edna Hamlow y a la hermana Evelyn May Hawkins. Tenemos otros dos misioneros que hasta el momento desconozco sus nombres, pero esperamos investigar para darlos a conocer. Y si alguien sabe, pues puede ayudarnos a dar con ellos. Esta otra fotografía, aunque algo borrosa, nos muestra a estos primeros misioneros, ¿verdad? Bueno, se va a cortar dentro de poco la clase, pero vamos a terminar con las fotografías que tenemos. Tenemos a hermano Alfredo aquí abajo agachado, a la hermana Alfredita, tenemos a la hermana Evelyn Ruth Johnstone, que fue otra hermana soltera que nunca se casó, una hermana irlandesa, trabajó junto a los hermanos Rudolph en Tela, ¿verdad? Ella venía con el propósito de establecer un orfanato, pero el gobierno hondureño no se lo permitió, así que decidió ayudar a los Rudolph ahí en Tela. Luego tenemos a la hermana Evelyn aquí abajo, atrás tenemos al hermano Juan Rudolph. A las dos niñas que están al frente se llaman Jocelyn, la mayor, y Paulina Hanlock, que son las hijas de los hermanos Samuel y Emma Hanlock, quien también con la ayuda de ellas hemos obtenido estas fotografías. Nuestro hermano Roberto Sheden y nuestro hermano Samuel Hamlock. Esta otra fotografía nos presenta al hermano Alfredo Hawkins, nuestro hermano Samuel Hamlock, nuestra hermana Evelyn May, nuestra hermana Vera Pugmire, nuestra hermana Ruth, Eva Ruth Johnston y nuestra hermana Alfredita Hawkins. Disculpen que vaya rápido, pero el tiempo se está agotando. En esta fotografía vemos el nacimiento de la hija mayor de los hermanos Hamlock y los misioneros visitándoles, ¿verdad? Tenían un amor fraternal. Parece que era el distintivo de estos primeros misioneros, un trabajo mancomunado, un trabajo aunado, un trabajo juntos, ¿verdad? Había mucha unidad. Vemos al hermano Alfredo y hermana Evelyn, nuestra hermana Edna Hamlock sosteniendo a su hija Jocelyn recién nacida. También vemos a nuestra hermana Juanita Sheren en medio, junto a una de sus hijas, la mayor. Y también vemos aquí en el extremo a nuestro hermano Guillermo Tisbury, a su esposa Catalina o Lina Tisbury, junto a sus tres hijas aquí. Una fotografía muy valiosa tomada en San Pedro Sur en los años 50, ¿verdad? Esta fotografía nos presenta a la familia del hermano Alfredo Hawkins. Ellos dos sentados, nuestra hermana Evelyn, nuestro hermano Alfredo, y atrás aparecen sus tres hijos, nuestra hermana Alfredita, su hija Evelyn Cuyamel, y también aparece su hijo
Richard aquí en el extremo y en medio aparece el esposo de Ruth, Cuyamel, ¿verdad? Y el bebé que está en brazos es el único nieto del que tenemos conocimiento, ¿verdad? El apellido del esposo de Ruth es, disculpen, se me acaba de olvidar en este momento, ¿verdad? Luego se los compartiré en otra clase si acaso me acuerdo. Pero es el único nieto que conocemos del hermano Alfredo Hawkins, ¿verdad? Aunque todavía sí hay familiares del hermano Alfredo Hawkins con vida. En cuanto a ellos, tanto Evelyn como Alfredo, Alfredita, Ruth y su hijo Richard, todos ellos han partido ya para estar con el Señor. En esta fotografía vemos un vagón del ferrocarril de la Strand Free Company, el vagón que era de primera clase, y en ellos montados a nuestro hermano Alfredo Hawkins de primero, seguido por nuestro hermano Juan Rudolph, nuestra hermana Edna Hamlo y nuestro hermano Samuel Hamlo, ¿verdad? Una fotografía muy, muy interesante y muy valiosa. El retrato de nuestro hermano Alfredo y nuestra hermana Evelyn, este retrato está en la sala evangélica de El Benque. Agradecemos a nuestra hermana Sonia por compartir también esta fotografía, ¿verdad? Es uno de los pocos retratos que tenemos de estos misioneros, ¿verdad? Eh, Hay una frase que es muy importante que dice de la siguiente manera: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Creo que es importante conocer nuestra historia como asamblea, como salas evangélicas, a fin de aprender del ejemplo de vida, de obra de estos primeros hermanos misioneros. Dejaron una medida muy alta, ¿no? En sus vidas piadosas, en sus vidas entregadas a la predicación, al servicio, que bien haríamos en imitar. La obra del Señor en Honduras, a través de las salas evangélicas, perdura hasta hoy, gracias al buen cimiento que hicieron estos hermanos, que dejaron estos hermanos, que predicaron con mucho amor. Así que debemos recordar el pasado para aprender de las cosas buenas y también para evitar los errores, ¿verdad? Que olvida el pasado está condenado a repetirlo. Hay muchos errores hoy en día que se cometen debido a que no conocemos, ¿verdad? El pasado. Y una de las cosas que se ha olvidado, lamentablemente, ha sido ese amor fraternal que estos hermanos nos enseñaron. Les recomiendo, hermanos, aunque yo sé que ya la mayoría conoce o ha comprado, ha adquirido ya el libro del hermano Alfredo Hawkins. Es un libro hecho con mucho amor y con el mismo deseo de que todos conozcamos un poco más de la historia de la obra del Señor en Honduras a través de las salas evangélicas. Así que está a la disposición de todos de manera gratuita. Pueden descargarlo en la biblioteca virtual de Búhos y así como los demás libros que ya hemos recomendado al inicio de esta clase. Y así que lo ponemos a disposición de todos. Pueden adquirirlo también de forma física, ¿verdad? Pueden contactarme para poder comprar uno de estos libros a un precio módico de 350 lempiras para los que quieran. Por último, por el tiempo, solo voy a dar las generales del hermano Juan Rudolph. Nuestro hermano Juan Rudolph nació en Irlanda del Norte el 17 de diciembre de 1897. Él era menor 12 años que nuestro hermano Alfredo Hawkins. Nuestro hermano nació en Redwood, Dromore, condado de Down, el 26 de septiembre aceptó el 26 de septiembre de 1918, ¿verdad? Aceptó con 21 años, o sea que tardó un poco para que nuestro hermano Juan aceptara. Su abuelo se llamaba Juan Rudolph, fue uno de los primeros cristianos de las asambleas de hermanos en Irlanda, donde comenzó el movimiento de los hermanos. Su hijo, llamado eh, Andrew Ray, fue uno de los primeros alumnos de escuela dominical de esa congregación en Dromore y luego se convirtió en un predicador muy importante de los hermanos. Ellos se trasladaron hasta Estados Unidos, más específicamente a Los Ángeles, California, debido a la salud del hermano Andrew, que era muy precaria y le recomendaron mejor clima. Fue ahí donde el hermano Juan Rudolph comenzó a trabajar con los migrantes mexicanos, especialmente con los niños que vivían en Los Ángeles. Ahí fue donde comenzó a aprender español y donde posteriormente conoció
a la que sería su esposa, nuestra hermana Janet Ray Burns, era el apellido de soltera. Obviamente, al casarse con nuestro hermano Juan Rudolph, tomó el apellido Rudolph que él tenía. Y todos le conocemos como Nettie Rudolph. Ella nació el 16 de junio de 1900, o el 25 de mayo de 1901. Y se casaron el 16 de junio de 1926. Seguido, ese mismo año, unos meses después, ellos decidieron venir a la obra del Señor en Centroamérica. Llegaron primeramente a Guatemala, donde estuvieron hasta 1931 aproximadamente, y en el año 1932 llegaron a Honduras. Ellos tuvieron solamente dos hijas, una llamada Margaret Jane Rudolph, del apellido de casada es Randall. Ella nació el 30 de septiembre de 1929, nació en Guatemala y murió en el 2021. Y tuvieron una segunda hija llamada Cornelia Jonette Coleman, que nació el 16 de febrero de 1934 y murió en el 2022. Bueno, nuestro hermano Juan Rudolph también es de nuestras asambleas, ¿verdad? De hecho, en su país fue donde nació el movimiento de los hermanos o las salas evangélicas, como las llamamos nosotros. Nuestro hermano Juan Rudolph salió de Honduras en 1968, disculpen que ahí no lo puse bien, y murió el 21 de febrero de 1988. Muy bien, se termina la clase. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí y en otra ocasión vamos a tomar más tiempo para seguir contando la historia de nuestra obra en Honduras. Muchas gracias a todos, amigos, hermanos, y espero que haya sido de bendición. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Sala Evangélica.